Además de la generación de señales sinusoidales, algunas aplicaciones requieren la generación de pulsos o de trenes de ondas cuadradas. En esta presentación estudiaremos las técnicas usando ya sea amplificadores operacionales o timers integrados como el 555. Si conectamos un amplificador operacional con retroalimentación positiva, tal como se muestra en la figura del texto, pues si la entrada no inversora es positiva, VO se hace positivo y la entrada no inversora aumenta, y así sucesivamente hasta que VO eventualmente pues alcanza el límite superior, ¿ya? Que puede ser la alimentación o L+. ¿Ya? Además, en el estado estable, la tensión en el nodo de entrada no inversora es igual a beta veces la salida, es decir, beta veces L+. Y el factor beta viene dado por el divisor de tensión formado por R1 y R2. Por otra parte, si B+, es decir, la tensión en el nodo de entrada no inversora tiende a negativo, entonces la salida se hace negativo. Y la magnitud negativa en la entrada no inversora aumenta, y así sucesivamente, hasta que la salida alcanza el valor límite negativo, L-. Y la tensión en la entrada no inversora en estado estable es beta veces BO, es decir, en este caso beta por L-. Y beta pues viene dado por el mismo factor del divisor de tensión. Aquí una analogía física para el funcionamiento del circuito biestable, ¿no? La bola pues no puede permanecer indefinidamente en la cima de la colina, ¿no? Eventualmente una perturbación causará pues que la bola caiga a un lado o al otro, en donde puede permanecer indefinidamente. Esos son los dos estados estables. Aquí un circuito biestable en el que la entrada inversora se ha desconectado de la tierra y ahí conectamos la fuente de señal. En la figura B se muestra la función de transferencia cuando BI aumenta. Asumimos pues que la, la salida está en L+, de manera que la entrada no inversora se encuentra en beta veces L+, donde beta pues te habíamos dicho que viene dado por R1 y R2. Bueno, la salida se va a mantener en L+, mientras que BI no alcance el nivel de umbral superior, que es beta veces L+. ¿Ya? Cuando alcance ese valor, la salida va a cambiar de L+ a L- y va a seguir allí para el resto pues, del rango de incremento de la entrada, ¿no? Por otra parte, en C vemos la función de transferencia cuando BI disminuye. En este caso asumimos que venimos de un estado en el que la salida está en L-. ¿Ya? Entonces BI comienza, y además la entrada no inversora está en beta veces L-. ¿Ya? Entonces la salida se va a mantener en L- mientras BI sea mayor que BTL, y BTL es beta por L-. ¿No? ¿Ya? BTL es el umbral inferior. Cuando BI al disminuir progresivamente llega a BTL, la salida cambia de L- a L+, y se mantiene en L+,
durante el resto del rango de decremento de BI. La figura D muestra la característica completa, es decir, aquí se muestra cuando BI aumenta y cuando BI disminuye, ¿no? Y vemos que hay histéresis alrededor del origen, ¿no? Ya. Es decir, que esto funciona como un comparador, pero la comparación ocurre en puntos diferentes cuando BI aumenta en comparación a cuando BI disminuye. Bueno, aquí tenemos otra versión del circuito biestable. En este caso la entrada inversora está a tierra y la señal de entrada pues se aplica a R1. ¿Ya? No hay que caer en la tentación de pensar que esto es un amplificador inversor porque la retroalimentación en este caso es positiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean que la tensión en la entrada no inversora la podemos escribir aplicando superposición y sumando las contribuciones ponderadas de BI, que es la tensión del generador de señal en la entrada, y de BO. ¿Ya? Y de esta manera, también si establecemos que los límites eh, superior, los umbrales vienen dados por las expresiones que se muestran, y recuérdese que los BTL y BTH corresponden a valores de la entrada, con los cuales la, la salida se produce un cambio de estado a la salida, ¿no? Para entender esto mejor, aquí hay un ejemplo en el que la salida, el límite positivo es de 13 voltios. Esto es bastante pertinente ya que 13 voltios es el límite máximo que permite un operacional como el 741. Y se nos dice que R1 vale 10K. Entonces se nos pide seleccionar R2 para un umbral superior de 5 voltios, ¿no? Entonces, por medio de la ecuación pues correspondiente a BTH, despejamos R2, ¿no? Son 26K. ¿Ya? Interesante es la forma de la característica de transferencia. Vean que a esto se le llama una característica no inversora, porque cuando la entrada va aumentando, la salida se encuentra en el nivel bajo, es decir, en L-, hasta que la entrada alcanza el umbral superior, BTH. En ese punto, la salida pasa de L- a L+, y se mantiene en L+ para el resto del rango de entrada, ¿no? Ahora, cuando la entrada viene disminuyendo, ¿ya? Viene desde pues, el límite superior del rango de entrada, ¿ya? La salida se mantiene en L+, hasta que alcanzamos el límite superior, el inferior, BTL, ¿no? El umbral inferior, BTL, y cuando BI disminuyendo llega hasta BTL, la salida cambia de L+ a L-, ¿no? Entonces esto es una característica no inversora. Esto es muy importante porque en el diseño en bloques de circuitos generadores de señal, identificaremos fácilmente la necesidad de usar una característica no inversora o inversora, ¿no? Aquí se ilustra pues la aplicación del circuito biestable como comparador, ¿no? En este caso vean que el bloque que muestra la figura A eh, tiene dos entradas, la señal de entrada y una referencia, ¿no? ¿Ya? Y se muestra una característica no inversora, ¿no? ¿Ya?
En la figura, bueno, en la figura A tiene dos partes, ahí vemos cómo funciona básicamente pues el circuito biestable. Vemos que en BR, cuando BI alcanza a BR, pues la salida cambia de estado, de L- hasta L+. ¿Ya? Cuando se le agrega histéresis a esta característica, vean que pues los cambios no se producen exactamente en BR, sino que el umbral superior pues es una tensión mayor que BR y el umbral inferior es menor, ¿no? Y de esta manera pues nosotros podemos tener fácilmente un comparador con histéresis, ¿no? Intuitivamente uno puede pensar pues, que esto se lograría conectando la referencia en la entrada inversora, ¿no? Pero hay que confirmar que eso es así. Vean que esto nos permite un diseño de comparadores de una manera un poco más sencilla que, que la técnica que hemos usado en instrumentación, ¿no? Pero debería ser equivalente. Aquí un poco se justifica el uso de la histéresis, ¿no? En este caso el nivel de referencia es 0 voltios, o sea que eh, este circuito todavía sería válido, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y si por alguna razón a la señal deseada se le eh, se contamina con ruido eléctrico, ¿no? Con interferencia, entonces existe la posibilidad de que cerca del cruce por cero, que es donde está la referencia del circuito base biestable no inversor, entonces vean que hay múltiples cruces por cero y esto va a producir cambios de estado falsos para este circuito, ¿no? Otra modificación que puede ser interesante es, digamos, un diseño que permita calcular los límites L más y L menos de manera más fácil, ya sea con dos diodos Zener en oposición o con un puente de diodos Zener, ¿no? Perdón, con un puente de diodos, pero que estas ramas de en medio se conectan con un diodo Zener, ¿no? De manera pues que eh, en la trayectoria en directa para los diodos normales el Zener siempre va a estar en oposición, ¿no? Ya sea esta o esta, ¿no? ¿Ya? Estas son formas fáciles de limitar la amplitud, pues como en este caso las señales son de interés, eh, son cuadradas en general, ¿no? Entonces no hay problema con usar estos limitadores. Ahora vamos a ilustrar la generación de forma de onda cuadrada y triangular por medio de multiplicadores estables, sobre todo de onda cuadrada, ¿no? Triangular puede ser un poco más complicada, ¿no? Vean, en este caso se hace un lazo en el que uno de los elementos en el lazo es un circuito biestable con característica de transferencia inversora, ¿ya? Y el otro elemento es un circuito RC, ¿ya? Ya sabemos que la salida del biestable tiene dos estados estables, L más o L menos, ¿no? Imaginémonos que está en L más. Entonces el condensador va a comenzar a cargarse rumbo a, a L más, ¿ya? Y cuando eh, pasa por beta veces L más, en este punto, pues el circuito biestable cambia de estado y se viene a L menos. En ese momento el condensador comienza a descargarse rumbo a L menos, ¿no? Y cuando eh, eh, la tensión en el condensador alcanza beta veces L menos, de nuevo se produce otro cambio de estado y así hasta el infinito, ¿no? ¿Ya?
Entonces esta es una técnica pues increíblemente sencilla, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Aquí tenemos la implementación circuital, ¿no? ¿Ya? Si recordamos, cuando al biestable le conectamos una fuente de señal a la entrada inversora, la característica de transferencia va a ser inversora. En este caso, la señal que va a manejar al biestable es la tensión en el condensador, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si nos imaginamos que la salida está en L+, entonces al inicio de T1, el condensador va a comenzar a cargarse rumbo a L+. Pero, puesto que el condensador está conectado en este punto, ¿no? Cuando llegue a beta veces L+, ¿ya? Que es el voltaje que hay aquí en estado estable, ¿no? ¿Ya? Entonces la salida va a cambiar de estado, ¿no? ¿Ya? Y ahora va a comenzar a descargarse rumbo a L-, pero no va a llegar hasta L-. Cuando llegue a beta veces L-, que es el voltaje de estado estable en este semiciclo, se va a producir de nuevo un cambio de estado, y así hasta el infinito, ¿no? Además, bueno, esta es la tensión de salida, ¿ya? Vean con excursiones entre L+ y L-. Esto es el estado estable. T1 y T2 son iguales. Esta es una característica importantísima de este circuito. Quiere decir que la forma de onda es simétrica, ¿ya? Y puesto que la tensión en la entrada no inversora del operacional pues es beta veces la salida, entonces en ese nodo pues también tenemos una onda cuadrada, ¿ya? En la entrada inversora lo que tenemos es una forma de onda eh, correspondiente a la carga y descarga en el condensador, ¿ya? Esta forma de onda pues no es útil excepto para controlar el circuito, pero no la podemos ocupar como una señal, ¿no? ¿Ya? A menos que estos tiempos fueran muy cortos, ¿ya? Y esto fuera lineal, ¿no? Pero en general no es así. Ahora es necesario pues un método para calcular T1 y T2, ¿no? ¿Ya? Que hay que tomar en cuenta que, vean que en estado estable, el, el condensador durante un cambio de estado va a pasar de beta L- a beta L+, ¿ya? Y cuando la salida se va a L-, el condensador va a pasar de beta L+ a beta L-, aunque se dirigía a L-, y en el otro caso se dirigía a L+. Esto es importante para entender el funcionamiento de este circuito, ¿no? Aquí, antes de completar el análisis del multivibrador eh, estable, ¿ya? Basado en el circuito biestable no inversor, perdón, eh, pues aquí tenemos la respuesta RC generalizada, ¿no? Veamos un poco la notación que viene de la referencia 2. Es el curso Circuits en Electronics del MIT. Y BO significa la tensión en T igual 0, mientras que BI significa la tensión en el condensador en T igual infinito. Entonces vean que si la tensión en el infinito es mayor que la tensión en 0, la carga del condensador tiene este comportamiento. Bueno, es una carga, ¿no? Además, para algo puede servir en algún momento evaluar la pendiente en el origen, ¿no? La pendiente de la tensión de carga o de descarga, ¿ya?
es lo mismo, ¿no? La pendiente, vean, se puede demostrar matemáticamente. Vean que la variación de tensión es BI menos BO, es decir, la tensión en el infinito menos la tensión en t igual 0. Y el tiempo, es la constante de tiempo, RC. Entonces la pendiente en t igual 0, pues es la derivada de BC respecto a t en t igual a 0. Y es BI menos BO entre RC, por si sirve para algo, ¿no? Aquí está la ecuación general de la tensión en el condensador. En términos de esta notación, vean, es la tensión en el infinito más este factor en el que está la tensión en el origen menos la tensión en el infinito por E a la menos t entre RC, siendo RC la constante de tiempo del circuito. Esto lo podemos reescribir y decimos BC es, vean, la tensión en el origen solo aparece una vez, entonces la sacamos de acá. Sería la tensión cuando t igual a 0 por E a la menos t entre RC, más la tensión en el infinito por 1 menos E a la menos t entre RC. De manera que ahora sí podemos escribir una ecuación general. La tensión en el condensador en función del tiempo es la tensión en el condensador en el origen por en t igual a 0 por E a la menos t entre RC, más la tensión en el condensador en el infinito por 1 menos E a la menos t entre RC. En los casos prácticos hay que, bueno, en muchos casos hay que ocupar esta ecuación, ¿ya? No hay para dónde. Pero en otros casos se puede simplificar el análisis, ¿no? Por ejemplo, en este caso en que en t igual a 0, vean, la tensión es 0 y tenemos un valor conocido en el infinito. Aquí hemos puesto 5 voltios, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces la tensión en el condensador, aquí todavía está la forma general, ¿no? Y le hemos puesto números, vean, en el infinito llega a 5 voltios, en t igual a 0 es 0, en el infinito 5, por E a la menos t entre RC. Y ahora, bueno, este 0, pues vean que la tensión en el condensador sería 5 voltios por 1 menos E a la menos t entre RC. A eso correspondería, digamos, este caso, que tiene importancia, ¿no? Aquí está la explicación de la notación, ¿no? BO es la tensión cuando t es igual a 0 y BI es la tensión en el condensador cuando t es igual a infinito, que tiende a 5 voltios en este caso. El ejemplo 2, en este caso es una descarga, vean. Lo hemos dejado con 5, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? Siempre esta es la forma general, puesto que BI en el infinito, pues el condensador se va a descargar, ¿no? Es 0 la tensión en el infinito, entonces los BI se hacen 0 y la tensión en el condensador es la tensión en t igual a 0 por E a la menos t entre RC. ¿Ya? Esto, si BI, si la tensión en el infinito es 0, ¿no? Y con 5 voltios, que es este ejemplo, la tensión en el condensador sería 5 por E a la menos t entre RC. Bueno, entonces en nuestro circuito, lo hemos puesto aquí porque se nos podía olvidar de que estábamos hablando, ¿no? ¿Ya? Ven que hay dos tiempos. Durante T1, que es cuando la salida se encuentra en L+, el condensador se está cargando, ¿ya? Y la tensión aquí en la entrada inversora del operacional, que es la tensión del condensador, vean, viene dado por, aquí estamos ocupando la forma general, ya, B en el infinito más este factor, pues B en t igual a 0 menos B en el infinito por el término exponencial, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Solo que aquí, digamos, ya se manipuló porque la ecuación general es una suma.
pero reconociendo pues que, vean, hay una diferencia aquí de O menos BI. Vean, aquí se escribe en términos de BI y se le cambia signo acá, ¿verdad? Vean que, interesante, ¿no? Ya. Eh, el condensador en T igual a 0, estamos hablando de durante la carga, la tensión del condensador es beta L menos, ya, aquí está, ¿verdad? Y en el infinito llegaría hasta L más, ¿ya? Eso significa este mensaje que está acá. Entonces esta es la expresión general, ¿no? Además, la tensión en el condensador no va a llegar hasta el infinito. Cuando llegue a beta L más, que es BTH, ¿ya? Aquí está, ¿verdad? En ese momento, pues, la salida cambia de estado, es decir, ese es T1, ¿verdad? Entonces en T igual a T1, sustituimos T igual a T1 y B menos es beta veces L más y despejamos T1 de ahí, ¿verdad? Entonces sería tau por el logaritmo natural de 1 menos beta por L menos entre L más. Bueno, si este es simétrico, ¿verdad? Pues pues, esto sería 1, ¿no? ¿Ya? Y en general se diseña para que sea simétrico, ¿ya? Y abajo está 1 menos beta, ¿no? Durante el intervalo de descarga, vean que ahora estamos en este intervalo, o sea, hacemos que esto sea t igual a 0, entonces eh, en t igual a 0 la tensión en el condensador es beta veces L más, y en el infinito esto iría a L menos, ¿verdad? Entonces aquí está L menos, ocupando la ecuación general, ¿no? Además, en t igual a T2, la tensión en el condensador es beta veces L menos, ¿ya? Aquí está. Y de ahí despejamos T2, ¿ya? Finalmente, el periodo, que es T1 más T2, ¿ya? Es 2 veces tau por, aquí falta el logaritmo, ¿verdad? ¿Ya? T1 más beta entre 1 menos beta, ¿verdad? ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Y ya habíamos mencionado pues que esta onda es simétrica, ¿ya? Es simétrica, algo que vamos a ver que con el 555 no se puede hacer. Esta aplicación sí es capaz de producir ondas triangulares, ¿no? Entonces vean que en este lazo uno de los bloques es un biestable no inversor, con característica de transferencia no inversora, ¿ya? Y el otro elemento de este lazo es un integrador inversor, ¿ya? Entonces ya sabemos pues que la salida del biestable solo puede estar en el arriba o abajo, ¿ya? ¿Ya? De nuevo, ¿no? Si nos imaginamos que en T1 B2, que es la salida, ¿ya? De la salida, digamos, para ondas cuadradas, ¿ya? Si suponemos que está esto en el nivel alto, en este tiempo T1, vean que el integrador va a integrar esta señal, ¿verdad? Es decir, vean, nos da esta rampa, ¿ya? Y la salida del integrador, vean, se aplica a la entrada del circuito biestable. Entonces, cuando llegamos a el umbral inferior, es decir, cuando la salida del integrador es igual al umbral inferior del biestable, el biestable cambia de estado y se pasa para abajo, ¿ya? Y ahora el integrador pues produce pues esta rampa en esta dirección. Pues esta rampa y esta se va a repetir hasta el infinito y me va a dar un tren de ondas triangulares, ¿no? Perfectamente simétricas. Realmente esta es una forma conceptual de hacer el diseño, ¿no?
y esto funciona, ¿no? Creo que si yo fuera ustedes no resistiría la tentación de probar si esto es cierto en LP Spice. Otra aplicación de interés es la generación de un pulso, ¿ya? Y a esta aplicación de un pulso único que se genera cuando ocurre un evento se le llama un multivibrador monostable, ¿no? Aquí está un multivibrador monostable. Eh, Vean que a la entrada hay un eh, circuito diferenciador, ¿ya? Que obviamente cuando ocurre algún evento, digamos, esto se diseña como parte digamos, de un circuito más grande que va digamos, en respuesta a eventos me va a producir pues una señal con una transición como esta, digamos, yendo hacia abajo, ¿no? El diferenciador, vean, va a ser más aguda todavía esa transición. Produce aquí una forma de onda más pronunciada. Ya, recuerden que esto no es periódico, es un evento único. Ya. Y en el nodo E, cuando tenemos esto, está acá, ¿verdad? La tensión en el nodo C, ¿ya? Eh, el nodo C estaba antes del evento, estaba en beta veces L más, ¿ya? Y entonces este evento eh, pone en conducción a este diodo, ¿ya? Y pues hace que la tensión en la entrada no inversora del operacional pues baje de su nivel de estado estable, ¿ya? Y eso va a provocar que la salida eh, vean, cambie de L más a L menos. Ahora cuando esto comienza, vean que el condensador que está conectado a la entrada inversora eh, en estado estable, que es el estado en el que esperamos algún evento, eh, tenía una tensión igual a la tensión del diodo, ¿ya? ¿Ya? Y puesto que en respuesta al evento la salida se ha ido hasta L-, el condensador se va a comenzar a descargar rumbo a L-. Pero cuando la tensión alcance beta veces L-, ¿ya? Que es el nivel en el que está la entrada no inversora, entonces el, el circuito va a cambiar de estado. ¿Ya? La salida eh, se va a ir a L más, ¿ya? Y la tensión en el nodo C también eh, se va a ir de beta L- a beta L más, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, y ahí el condensador va a comenzar a cargarse rumbo a L más, pero cuando alcance la tensión del diodo, pues ahí se va a quedar, esperando otro evento, ¿ya? Este circuito funciona, pero hay que admitir que es relativamente complicado, ¿no? Aquí están las ecuaciones, ¿ya? Y bueno, vean que se ocupa la forma general del circuito RC, ¿ya? Puesto que en el condensador, eh, como durante la duración del pulso único, que es este, ¿no? ¿Ya? El condensador se va descargando rumbo a L menos. Vean que L menos es la tensión del condensador en el infinito y la tensión en T igual a 0 es la BD, ¿ya? Y pues despejamos eh, eh, cuando la tensión en el nodo B, que es la tensión del condensador, eh, en T igual a la duración del pulso que esté, es igual a beta L menos. Bueno, de acá podemos, eh, digamos, obtener una expresión para ese tiempo, ¿no? Entonces, la expresión completa es esta, ¿no?
C1 por R3 por el logaritmo de la tensión en el diodo menos L menos, beta L menos, menos L menos, ¿no? Pero si despreciamos la caída en el diodo, esto pues justificada porque sea mucho menor que L menos, entonces se puede usar una forma aproximada, que es la que aparece acá, ¿ya? Por último, el timer 555. Bueno, por lo menos en las publicaciones conmemorativas que aparecían hasta hace unos 10 años, se decía que era el circuito integrado más vendido de todos los tiempos. Es probable, aunque no es seguro, que eso haya cambiado. Por eso ponemos la aclaración, ¿no? Este es un circuito, pues, relativamente complicado, pero que permite diseños con una gran facilidad, ¿ya? Aquí tenemos una aplicación de lo que trae adentro, ¿no? Trae un flip-flop y trae una red de resistencias, divisores de tensión. Las tres resistencias son iguales, de manera que aquí tenemos un tercio de VCC, aquí tenemos 2 tercios, y entonces estos dos comparadores, este va a comparar contra 2 tercios de la alimentación, mientras que este va a comparar contra 1 tercio, ¿no? Además, cuando llegue el momento de descargar el condensador, eso se hará por medio de este transistor que va a estar en saturación cuando eso ocurra, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un multivariador monostable, es decir, este hace lo mismo que hizo el último circuito que vimos con operacionales. Este produce un pulso único en respuesta a un evento, ¿no? Entonces vean que eh, esta entrada, la entrada inversora del comparador 2, es donde vamos a aplicar la señal que se produce cuando aparece el evento, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, pues esta excursión negativa tiene que ser suficiente como para que vean la tensión inferior sea menor que el umbral BTL, que es 1 tercio de BCC, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? Entonces vean, ahí está BTL. Si garantizamos de que la señal que aplicamos de disparo, pues eh, sobrepasa hacia abajo el BTL, pues el timer va a responder, ¿no? Entonces en ese momento, la salida que estaba en cero, vean, la salida estaba en cero, inmediatamente sube hasta el nivel de alimentación, ¿ya? Y en ese momento, así como hemos conectado el- el- el condensador y la resistencia, vean, están conectados a la entrada no inversora del comparador 2, ¿ya? Entonces, el condensador, vean que este transistor se apaga, ¿ya? Si esto está en el nivel alto, esto está en el nivel bajo, el transistor se apaga y el condensador queda libre de cargarse rumbo a VCC, ¿ya? Aquí se va cargando. En algún momento llega a 2 tercios de VCC, que es BTH, que lo da este divisor. Entonces eso, el comparador reacciona y digamos el flip-flop, el comparador obviamente cambia de estado y el flip-flop también cambia de estado, ¿ven? ¿Ya? Y el circuito se queda esperando otro evento, ¿no? No hay duda que esta implementación es mucho más sencilla que esta y los dos producen lo mismo, ¿no? Entonces aquí, pues el ganador, a menos que no tengamos un 555, el ganador es el 555 por su sencillez, ¿no? Solo una resistencia y un condensador, bueno, y obviamente el 555, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Vean, y tenemos un bellísimo pulso que puede durar
minutos y horas, si queremos, ¿no? Claro, no es tan exacto para que dure tanto tiempo, pero bueno. Algunas veces necesitamos un retardo, ¿no? En respuesta a algo, ¿no? Los controles de motores clásicos pues llevaban circuitos de retardo, ¿no? Otras aplicaciones que requieren retardo pues son eh, algunas aplicaciones en que algún circuito de control podría eh, provocar un estado erróneo de un circuito, ¿no? Por ejemplo, hay lámparas que, digamos, si eh, el nivel de iluminación es muy bajo, estas lámparas van a encender, ¿no? Pero si están a la intemperie y hay un rayo, las lámparas se apagan, ¿no? Entonces, al inicio del rayo, necesitaríamos un circuito que genere esto, este pulso, ¿eh? Y los circuitos de control van a esperar este tiempo, ¿no? Pues si después de este tiempo, que un rayo dura fracciones de segundos, ¿no? Entonces uno decide, pues, bueno, si unos 10 segundos después del evento todavía hay luz, entonces quiere decir que ya es de día. Pero si 10 segundos después del evento ya no hay luz, bueno, era un disparo en falso, ¿no? Y esto previene, pues, que las luces se apaguen, ¿no? Ya, lo cual puede crear problemas de seguridad. Ah, vean si en este caso, imaginémonos que alimentamos con 15 voltios este circuito, ¿ya? Y obviamente, pues cuando el evento, pues, eh, coloca la salida en el nivel alto y el condensador comienza a cargarse, rumbo a VCC, ¿ya? En el infinito llegaría hasta VCC, pero el punto de disparo que va a indicar que la finalización del pulso es este T, y ocurre en 2/3 de VCC, que es 10 voltios en este caso, ¿no? Entonces aquí despejamos las ecuaciones para, digamos, poder escribir adecuadamente. Y T es RC por logaritmo natural de 3. Bellísimo esto, ¿no? Ya, ya. Entonces vean, de esta manera, pues si tenemos condensadores suficientemente grandes y que no tengan fugas, importante, ¿no? Ya. Podríamos dejar un circuito que produzca retardos bastante largos, ¿no? Ya, pero si el condensador tiene fugas, pues nos puede fallar el control, ¿no? Aquí tenemos la otra gran aplicación con el timer 555, ¿no? Ya. En este caso es un generador de un tren de ondas cuadradas o multivibrador astable, ¿no? ¿Ya? Vean que a diferencia del monostable, en donde solo se requiere un condensador, ¿ya? Y una resistencia, ¿ya? Vean que mientras el pulso permanece en el nivel alto, el condensador se va cargando rumbo a VCC, y cuando el pulso llega a T, entonces hay un cambio de estado acá. Esta ahora está en el nivel alto y esto en el nivel bajo. Y el condensador, perdón, el transistor, eh, que debe estar en saturación, descarga el condensador, ¿no? Ya, el condensador se descarga aquí, digamos, aparece como que instantáneamente, pero no es así, ¿no? Y ahí se queda esperando otro evento, ¿no? En este circuito, digamos, es un poco más complicado porque, digamos, mientras la salida está en el nivel alto, aquí se le llama TH, el condensador se está cargando y va rumbo a L+, a VCC. ¿Ya? Mientras que en TL el condensador se está descargando y va rumbo a 0. ¿Ya? ¿Ya?
Entonces, este es el régimen, ¿no?, de este circuito. Este es un oscilador de ondas cuadradas, en este caso con una señal que entre VCC y 0. ¿Ya? Aquí hay dos constantes de tiempo. Durante TH, el condensador se está cargando rumbo a VCC. Entonces la constante está dada por C y estas dos resistencias. Ahora, en TL, el condensador se está descargando, pero se descarga por medio del transistor y la constante de tiempo está dada por C y RB. Esto quiere decir que este circuito tiene dos constantes de tiempo. Una durante estamos en TH y otra cuando estamos en TL. Por esa razón, digamos, estas ondas cuadradas no pueden ser simétricas, porque las constantes de tiempo son diferentes. Aquí tenemos digamos, un poco el detalle del análisis de la tensión en el condensador. ¿Ya? Entonces vemos que en T igual a 0, vamos a analizar el tiempo en el que la salida está en el nivel alto, en VCC. Vean que el condensador en T igual a 0 ya está en 1/3 de VCC y va rumbo a VCC, pero cambia de estado en 2/3 de VCC. Aquí están las consideraciones. Vean, en T igual a 0, la tensión es 1/3 de VCC, en el infinito sería VCC, y en T igual TH sería 2/3 de VCC. Entonces, si este es el voltaje en el condensador, pues cuando termina este tiempo, las cosas están arriba, 2/3 de VCC es igual a esto. Y aquí podemos despejar TH. TH es RC, ocupando pues la forma general logaritmo natural de 2, pero R es RA más RB. De manera que TH es RA más RB por C por logaritmo natural de 2. De igual manera, TL tiene la misma forma, pero la constante de tiempo, vean, es RB por C. Mientras que acá es RA más RB por C. Esto es lo que hace, digamos, prácticamente imposible un ciclo de trabajo del 50%. ¿Ya? Y ese problema de simetría, pues puede, digamos, hacer no tan adecuada la aplicación de este circuito cuando se requiere una onda cuadrada simétrica. Pero, bueno, veamos, este circuito solo lleva dos resistencias y un condensador. Y es fácil, y las ecuaciones aquí están. Bien, son muy sencillas, ¿no? Si lo comparamos con este, bueno, si digamos, hay que reconocer, ¿verdad? Bueno, este lleva 3 resistencias y un condensador y un operacional, ¿no? Es más barato y además, por definición, T1 es igual a T2. Eso no lo puede hacer el 555. ¿Ya? Pero, en cambio, ¿verdad? Es más fácil de usar. ¿Ya? Pero hay que reconocer, pues, que tiene esa limitación. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una pantalla de un osciloscopio un poco sofisticado porque tiene 4 o más canales de entrada, ¿no? Y aparecen señales en varios puntos del 555. Nos dicen que la alimentación es de 3 voltios. Tenemos que hallar uno que haga esto, ¿no? Aquí está la referencia, es un examen de Worcester Polytechnical Institute y vean, nos dicen que el canal 1 tiene un ajuste de 5 voltios por división, de manera que si esta es la referencia del canal 1,
y esta es una división, perdón, ¿sí? Entonces hay 3 de 5. El total, aquí habrían 5 voltios, quiere decir que hay 3 voltios. Esta es la salida, ¿no? ¿Ya? Vean, la salida oscila entre 0 y 3 voltios, que es la alimentación. ¿Ya? Este no hay duda que es el condensador, la tensión en el condensador. Canal 3, vean, esta es la referencia del 0 del canal 3. 1 voltio por división, que es que aquí hay 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Entonces vean, está entre 1 voltio y 2 voltios, es decir, entre 1/3 de VCC y 2/3 de VCC. Carga y descarga. ¿Ya? Y este es un voltaje constante. Y este punto es la referencia de los dos canales. Por lo tanto, estos son 2 voltios. ¿En dónde hay 2 voltios adentro del timer? Y también afuera. En estado estable es acá. ¿Ya? ¿Ya? Es acá, es este voltaje, ¿no? ¿Ya? Es el umbral superior, ¿no? Y aparece uno que no se sabe bien qué es, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, un poco la filosofía de las preguntas. Entonces luego nos dicen, aquí se ve más pequeña la forma de onda, ¿va? Escriba en estos cuadritos con qué canal se está midiendo cuando se obtuvieron estas cosas. Bueno, eso se los dejo para que ustedes se diviertan. Otra cosa de interés que tiene, siempre les digo, es un examen de Worcester Polytechnical del curso de Electrónica 2, es que ya que la alimentación es muy baja, no podemos asumir tan alegremente que en la descarga el condensador eh, se va descargando rumbo a 0 voltios, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta que el transistor en saturación tiene una caída de tensión de 0.2 voltios si está bien en saturación, ¿ya? Y entonces habría que cambiar las ecuaciones, ¿no? La tensión en el infinito durante la descarga no va a ser 0, sino que 0.2. Y esto modifica el juego de ecuaciones, ¿no? Entonces TL en ese caso ya no sería RB por C por logaritmo natural de 2. Esto es cuando asumimos que en el infinito, durante TL, vamos rumbo a 0. Pero cuando vamos rumbo a 0.2, esta ecuación cambia, ¿no? La de TH se mantiene igual, ¿ya? Pero la de TL cambia. Bueno, hay una invitación para que le presten atención a eso. Y aquí están las referencias, ¿no? Obviamente Cedra. La mayoría de figuras vienen de Cedra. Los desarrollos de la respuesta RC vienen de ese curso del MIT, Circuits and Electronics. Ahí está el enlace. Y el ejemplo con el 555, pues viene siempre del profesor McNeil del Worcester Polytechnic Institute. Fue un examen, ¿no? Ya, interesante. Muy bien, eso es todo en cuanto a generadores de señal. Solo nos queda estudiar las etapas de salida, que va a ser algo muy corto, solo lo que nos interesa a nosotros. Y un laboratorio final, en el que vamos a conectar pues un oscilador, que lo pueden hacer usando la técnica que ustedes quieran, con tal que me dé una señal sinusoidal de 60 Hz con un THD menor al 5% y una etapa de salida, ¿ya? Para hacer una fuente de AC, ¿ya? De 115 voltios AC, similar a la que vimos en algunos exámenes, ¿no? Muy bien, eso es todo de momento, ¿no?